buenas tardes con todas y todos. Yo soy Marcos Garfias, les saludo a nombre del Instituto de Estudios Peruanos, Centro de Investigación en Ciencias Sociales, fundado en 1964 y enfocado en realizar estudios sobre los problemas sociales del Perú y América Latina desde perspectivas interdisciplinarias y plurales. Agradecemos su asistencia y participación en el Seminario Internacional Perú y América Latina en tiempos de pandemia, desigualdades, salud pública y poder. En esta jornada de la tarde, como parte del panel 2, Respuestas del Estado ante la crisis, presentamos la mesa número 4, el despliegue del Estado en América Latina. En esta ocasión tendremos 3 expositores, además de un comentarista de la mesa. Entonces, para comenzar, contaremos con la participación de Carolina Trivelli. Ella es magíster en Economía Agraria por la Pennsylvania State University y economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos y consultora para diversos organismos internacionales. Ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social entre los años 2011 y 2013 y Senior Strategic Analysis Advisor para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Hoy nos hablará sobre nuevos y viejos problemas que nos deja la crisis de la COVID-19, el hambre en América Latina y el Perú. Carolina, te cedemos el micrófono. Gracias, Marco. Muchas gracias al IEP por la oportunidad y la invitación a participar en esta mesa. Voy a presentar una panorámica en que estamos en los temas de pobreza y alimentación, para que después Simón, que va a hablar después, seguramente va a hablar mucho más de la respuesta que han hecho en los países, pero quiero marcar algunos puntos. Así que, sin más, voy a compartir mi pantalla para comenzar con la presentación. He tratado de poner en la presentación una visión agregada para América Latina y una más específica con algo sobre el Perú, también, dado que estamos aquí. Entonces, lo que quiero enfatizar es esta idea de llover sobre mojado, ¿no? Le echamos mucha responsabilidad a la pandemia y al COVID, pero en realidad tanto en los temas de pobreza como en los temas de hambre veníamos ya de una tendencia complicada en los años previos a la pandemia. Y por supuesto la pandemia los aceleró. Y la situación, superada la parte más dura de la pandemia, los ha agravado aún más, ¿no? Entonces tenemos hoy día una suerte de tormenta en la cual nos llueve cuando ya estábamos bastante inundados, ¿no? Entonces esa es parte de lo que quiero contar. Entonces, primero discutir que enfatizar esto, no son problemas nuevos, ¿no? Ni el recrudecimiento de la pobreza, ni la reaparición del tema de crisis alimentaria y hambre en la región son problemas nuevos. Ambas situaciones, pobreza y crisis alimentarias, ya venían mostrando tendencias preocupantes. El estancamiento o una reducción muy pequeña en los indicadores de pobreza en buena parte de los países de América Latina y el Caribe se veía venir ya desde 2014 en algunos países, 2016 en otros. Y el tema del hambre se venía registrando un incremento sostenido en los problemas de hambre e inseguridad alimentaria desde 2007, ¿no? A eso, por supuesto, la pandemia le agrega velocidad de deterioro, y todo lo que ha pasado en el último año, a pesar de la recuperación económica interesante que ha tenido América Latina y el Caribe, ha agravado la situación. El tema de la inflación, por supuesto, la guerra, efectos adversos climáticos en muchos países relacionados a producción de alimentos, conflictos en algunos otros lugares, y por supuesto la aún presencia importante de la pandemia. ¿Qué es lo que quiero concluir con la presentación? Y se los pongo por delante para que sepan a dónde voy con la presentación. Es dejarles instalado este marco, ¿no? El problema de la pobreza no es causado, este incremento de la pobreza no es solamente atribuible a la pandemia, ha sido agravado, acelerado por la pandemia. Lo segundo es que en este incremento de la pobreza hay una recomposición
de los contenidos de estos grupos de personas en situación de pobreza en la región, hay un incremento importante en los niveles de pobreza urbana, que genera una situación de pobreza distinta a la pobreza tradicional que enfrentan, por ejemplo, las poblaciones rurales en nuestra región. Una tercera conclusión es que la pobreza viene junto con este problema de crisis alimentaria. Y esto hace que ambos problemas se refuercen, ¿no? No pueden desligarse unos de otros. Y la situación de hambre e inseguridad alimentaria en unos países más que en otros, Guatemala, Honduras, Haití, por supuesto, mucho más dramático, pero en los países del Caribe, que son importadores netos de alimentos, se vuelve un problema creciente. Y en varios de nuestros países de América del Sur el tema ha tendido a empeorar. Es una emergencia alimentaria y por ende exige una respuesta ante una emergencia, no solamente una respuesta pensando en un problema más estructural, ¿no? Desgraciadamente las expectativas para los próximos años nos hacen pensar que tanto el tema de pobreza y el tema de hambre se van a mantener. Y por eso tenemos que tomar acciones hoy día, ¿no? ¿Y qué tipo de acciones habría que estar discutiendo ya? Primero, una actuación articulada en tres grandes áreas, ¿no? La lucha contra la inflación, que es lo que buena parte de los países, sobre todo los bancos centrales, están haciendo. Una política mucho más agresiva que asocie recuperación económica con generación de empleo, en particular empleo de calidad, y con recuperación de niveles de ingreso, ¿no? Eso es una de las cosas que más nos ha golpeado en el Perú. Y un cambio en los esquemas de protección social, que fueron muy interesantes y que respondieron muy bien durante la pandemia, pero que ahora ante problemas de la fiscalidad en muchos de los países están perdiendo fuerza. Si bien la inflación parece que comienza a ceder, sus impactos todavía serán duraderos y podrían ser reforzados o reactivados con otros problemas que enfrentamos en la región, sobre todo los países, por ejemplo, importadores netos de fertilizantes. Y por eso tenemos que repensar un poquito cuáles son las políticas que se destinan a la lucha contra la pobreza, la erradicación de la pobreza, porque hoy día tenemos distintos grupos de personas en situación de pobreza con características, con tendencias, con factores determinantes muy distintos, que además exigen que esos diferentes grupos articulen los esfuerzos que reciban de apoyo desde el aparato público a través de la protección social, con además un esfuerzo que debería ser articulado y sincronizado que les permita atender la crisis alimentaria. No me quiero detener en esto porque son datos de CEPAL y Simón después de mí los va a presentar, pero como pueden ver, hay un incremento en pobreza posterior a los años de la pandemia, pero sobre una tendencia creciente. Desgraciadamente lo que vemos es que probablemente vamos a enfrentar una suerte de nueva meseta alrededor de la cual va a girar el estimado de pobreza, alrededor de 33% con los datos de CEPAL, que no necesariamente son los datos de los países, pero muy preocupante, sobre todo en el panel inferior, con un nivel de pobreza extrema que casi no tuvo respuesta a pesar de la recuperación económica del año 2021. Entonces, hay un grupo de latinoamericanos y caribeños que se está quedando en una situación de pobreza extrema que implica con seguridad hambre, pero muchas otras carencias, y que no ha logrado beneficiarse, como sí la tasa de pobreza, con la recuperación económica, ¿no? Esto me hace pensar que es una pobreza ya con mucho peso estructural que va a generar una agenda de trabajo específica para los temas de lucha contra la pobreza extrema y una suerte de nuevo nivel de base para la pobreza total en la región, bastante alto, por cierto. 1 de cada 3 latinoamericanos y caribeños en situación de pobreza es un retroceso dramático para la región. Mucho se ha discutido que hoy día la gran preocupación es la urbanización de la pobreza y este surgimiento de la pobreza urbana en la región, en particular en grandes ciudades, que es una tendencia que no se veía, es una novedad que trajo la pandemia.
muy fuertemente asociada a la crisis de los mercados laborales, y por eso se ha generado una suerte de sentido común de que al mundo rural le fue mejor, pero en realidad este documento de Jonathan Clausen, que ha recientemente publicado la FAO, hace una revisión de las cifras y lo que encuentra es que efectivamente la pobreza rural empeoró menos, pero que como partía de una situación mucho peor que la pobreza urbana, claro, empeoró menos, pero sigue estando muy, muy alta y sigue ahí, sigue con los mismos problemas que se tenían. Y si bien recibieron una ayuda que aparentemente fue más efectiva por su magnitud desde los aparatos públicos, hay unos problemas severos de sostenimiento de esta situación menos mala para el mundo rural. Los invito a revisar este documento, está en la web de la FAO y es una buena revisión de lo que ha pasado con la pobreza rural en la región. En el caso peruano, lo que tenemos es hubo un incremento durante la pandemia de 20 a 30% de pobreza, ¿no? De 2 a 4 y poco de pobreza extrema, y una reducción con la recuperación del 2021 de unos 4 puntos, ¿no? Pero los estimados, esos son estimados de Macroconsult, los estimados lo que señalan es que en el mejor de los casos nos quedaremos estacionados alrededor del 25% de pobreza en los próximos años, ¿no? A menos que pase algo muy particular. Y eso hay que mirarlo en el contexto de que la pobreza, los niveles de pobreza multidimensional, ¿no? Nos hablan de una situación, en particular en el mundo rural, muy preocupante, donde prácticamente 9 de cada 10 pobladores rurales enfrentan alguna forma de pobreza, ¿no? Si acá le agregamos pobreza subjetiva, esto incluso empeora un poquito, ¿no? Igual las tasas de pobreza multidimensional y o pobreza monetaria nos hablan de una situación de muchísima mayor preocupación que la que vemos solamente con pobreza monetaria, que hay que atender. Y aquí es bien importante cómo se deterioraron los indicadores multidimensionales con problemas en sectores como salud y educación, con limitaciones para acceder a algunos de los servicios claves para la población más pobre, y seguramente Ricardo hablará de eso más adelante. Aquí no me quiero detener de nuevo porque Simón es el experto de CEPAL mirando las reacciones y compilando las medidas, pero en el documento de Jonathan Clausen que les presenté hace un momento hay una revisión de la cantidad de medidas y los montos que implicaron las medidas adoptadas durante la pandemia para mitigar el incremento de pobreza, y lo que tenemos que reconocer es que los gobiernos actuaron, los sectores públicos reaccionaron, invirtieron ingentes cantidades de recursos, no siempre de la manera más focalizada, pero tuvieron un impacto importantísimo y sin ello el incremento de la pobreza hubiera sido muchísimo más grave. Entonces ese es como el marco, es lo que quería comentar sobre pobreza. Y sobre hambre, aquí están las cifras de hambre a nivel global, mundial. Esta tendencia hay una tendencia sostenida ya desde 2017 de incrementos en los niveles de hambre en el mundo. En la región esto no ha sido diferente y se estima que hay alrededor de 50 millones de latinoamericanos y caribeños enfrentando una situación de hambre sin duda. Pero sobre todo lo que ha pasado también es que vemos unos incrementos importantes en la inseguridad alimentaria, es decir, en la certeza que tienen las familias de que van a poder consumiendo la cantidad y calidad de alimentos que necesitan. Pero además del incremento en América Latina de la inseguridad alimentaria, en particular de la moderada, lo que vemos es que hay una característica importante, que es una creciente brecha entre la inseguridad alimentaria, tanto moderada como grave, entre hombres y mujeres. Y creo que eso debería ser una preocupación, y eso tiene que ver nuevamente con las características de los hogares, pero también de los mercados laborales en la región. Esta crisis alimentaria
en América Latina y el Caribe es una crisis de acceso, es una crisis de altos precios de alimentos, ¿no? Tenemos la región con la dieta saludable más costosa del mundo, pero además una región con una crisis de empleo e ingresos, incluso en el marco de una agresiva recuperación económica post-COVID, con inflación creciente, que golpea en particular a los hogares que destinan la mayor parte de su presupuesto al consumo de alimentos, ¿no? Alimentos y combustibles, como pueden ver en el cuadro. En el caso del Perú en particular, el porcentaje del consumo familiar que se destina a alimentos es muy, muy alto, y la inflación golpea además más a los segmentos que más destinan de su presupuesto al consumo. Por lo tanto, el efecto de bajos ingresos y alta inflación golpea doblemente a los estratos más necesitados. En el caso peruano, lo que tenemos es un incremento importante de la inseguridad alimentaria. Aquí he recopilado estas dos preguntas que presentó el IEP en una de sus últimas encuestas. En el 2012 se le consultó a la población. En 2012 el Perú tenía el mismo nivel de pobreza monetaria que el que tiene hoy. En los últimos 3 meses, por falta de dinero, su hogar se había quedado en algún momento sin alimentos. 17% de los peruanos dijeron que sí, en el 2012. Se repitió la misma pregunta para el 2022 y la respuesta es dramática, ¿no? 44% señaló que en algún momento se habían quedado sin alimentos por falta de dinero. Casi 17 millones de peruanos se enfrentan hoy a inseguridad alimentaria moderada más severa, es decir, no tienen certeza si van a poder seguir consumiendo los alimentos que requieren para sacar adelante a su familia. Pero claramente, como les decía, al igual que en el caso latinoamericano, en el caso peruano es muy, muy claro, este es un problema de acceso. No es que no hayan alimentos, es que los alimentos están a precios que impiden que las familias, en particular las más pobres, accedan a ellos, ¿no? Tenemos una inflación alimentaria muy alta, que si bien está aparentemente remitiendo, todavía está en niveles muy altos, y niveles de ingreso familiares per cápita todavía muy restringidos, ¿no? Los mercados laborales han recuperado la cantidad de empleos, pero empleos más precarios y peor pagados, ¿no? Entonces, la población gana menos que antes de la pandemia, y sus principales bienes de consumo, alimentos, combustibles y transporte, han subido de precio de manera considerable por la inflación, ¿no? Entonces, la situación, la crisis alimentaria y la situación de pobreza están estrechamente relacionadas y se retroalimentan las unas a las otras. Entonces, bueno, regreso a mis conclusiones para cumplir el tiempo de la presentación. Tenemos efectivamente una nueva situación frente a la pobreza, unos nuevos niveles de pobreza en las que probablemente nos quedemos estancados los próximos años, no solamente porque las proyecciones de crecimiento de nuestros países han sido revisadas a la baja, sino porque es una reducción de crecimiento con alta inflación todavía y con limitado espacio fiscal, es decir, el espacio que tienen buena parte de los países de la región para implementar medidas muy agresivas para mitigar esta nueva situación de pobreza más alta de lo que vimos en los últimos años, es muy limitada, ¿no? Y lo otro es que tenemos sectores públicos que tienen que reacomodar cómo enfrentan el desafío de mitigar la pobreza, porque no tienen todavía acciones diferenciadas para los diferentes tipos de pobreza. La pobreza tradicional, que ya conocían, a la que atendían con los programas sociales, y este grupo de nuevos hogares que estaban en las inmediaciones de la pobreza, que han entrado en una situación de pobreza y que en muchos países no tienen aún cobertura de programas de superación de pobreza.
Y para complicar la situación más, eso está acompañado del recrudecimiento del hambre, y esa creo que es una característica que complica mucho más el proceso de recuperación y de las posibilidades de retomar una senda de reducción de pobreza. Necesitamos que baje la pobreza, pero sobre todo que baje más rápido el hambre. Y eso tiene que ver más con los mercados laborales y productivos que con las medidas exclusivamente de protección social. Urge que se repiensen en la región esta interrelación entre pobreza y hambre como los motores que guíen las acciones de protección social, y claramente no es solo protección social lo que hay que hacer, sino sobre todo empleo, ingresos, además de los temas macro relacionados con inflación. Hay un espacio enorme, muy interesante para repensar políticas públicas temporales y focalizadas, pero también de servicios universales que nos deja la pandemia para los latinoamericanos y caribeños. Creo que ahí es donde está el espacio para la acción colectiva que necesitamos, que permita no solamente que aquellos que cayeron en situación de pobreza y hambre por la pandemia y esta tormenta perfecta, sino aquellos que ya venían con una situación de pobreza estructural puedan encontrar nuevas oportunidades para recuperarse y ganar autonomía y bienestar. Eso, así que ahí lo dejo. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Carolina, por esta primera presentación de esta mesa. Y a continuación contaremos con la participación de Simone Cecchini. Él es director de CELADE, División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de las Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile. Trabajó durante varios años en el Departamento de Reducción de la Pobreza del Banco Mundial. Es magíster en Economía Internacional por la George Washington University, Washington, D.C., y MBA por la Universidad Católica de Chile. Hoy nos hablará acerca de desigualdades e impactos sociodemográficos de la pandemia de la COVID-19 en América Latina. Simone, te dejamos con el auditorio. Adelante. Muchísimas gracias, Marco. Un honor y un gran gusto participar de este seminario internacional. Y como decías, yo voy a, si lo logro hacer aquí en pantalla, espérenme un segundito, compartir esta presentación sobre un estudio que lanzamos a fines de junio en la CEPAL. Y básicamente el foco de mi presentación creo que se articula bien con lo que presentó Carolina, que se enfocó en hambre, en pobreza, y acá yo voy a enfocarme mucho en el tema de la desigualdad y cómo este problema estructural de la región salió al desnudo y se embrincó con los distintos problemas durante la pandemia. Ya. Por supuesto, todos sabemos que frente a los objetivos de desarrollo sostenible, la pandemia marcó un retroceso en distintos ámbitos. Hemos escuchado subida del hambre, de la pobreza, pero también de la misma desigualdad, porque lo más impactado desde el ámbito del empleo, los salarios, fueron las personas de nivel más bajo, entonces también aumento de la desigualdad. Por supuesto, grande impacto en morbilidad y mortalidad, tanto directas como indirectas. En educación, los niños estuvieron fuera del colegio un buen rato y la teleeducación funcionó más para algunos niños, y los niños de más escasos recursos perdieron mucho aprendizaje. Aumento de la desigualdad de género, las mujeres se vieron con una avalancha de trabajo de cuidado no remunerado para cuidar a los niños que estaban en casa, salieron del mercado laboral. Entonces, impacto muy grande también sobre nuestras ciudades, la vivienda, se vio el tema del hacinamiento y, por supuesto, la gran contracción del PIB económica y la salida de la fuerza laboral. Acá los datos, digamos, de funciones, de mortalidad, cómo le fue a la región, le fue pésimo, ¿verdad? Si miramos con datos de mayo, 1,7 millones de funciones,
que representan el 27% de la defunción a nivel mundial, aunque la región representa a nivel mundial el 8,4% de la población. Entonces ahí, ¿por qué no fue tan mal? Y bueno, la desigualdad tiene que ver, ¿verdad? Por supuesto, cuando tomamos los datos de defunciones, sabemos que son defunciones reportadas, no son datos perfectos, están subestimando las reales defunciones que ocurrieron. En algunos países hubo ajuste, por eso también Perú está ahí arriba como número de defunciones confirmadas por 1.000 habitantes. Otros países no hicieron esa revisión de datos, pero todos los países de la región están ahí arriba a nivel mundial. Y entonces, los efectos de la pandemia se entrecruzaron con algunos factores de riesgo, ¿verdad? La nuestra es una región muy urbanizada, 80% de la población vive en las ciudades, y sabemos que el COVID llegó primero ahí, y tiene mayor efecto cuando hay una situación de alta densidad. Nuestra región también tiene metrópoli muy grande, el 35% de la población vive en ciudades de más de 1 millón de habitantes, y tenemos grandes déficits, ¿no? Hacinamiento, baja cobertura de agua, de saneamiento, electricidad. Por supuesto también el tema de la debilidad de nuestro sistema de salud, entonces no hubo necesariamente la capacidad de reaccionar y tomar la medida adecuada en ese ámbito. Pero en general fueron toda esa desigualdad, la que nosotros llamamos en CEPAL la matriz de la desigualdad social, o sea, la existencia de desigualdades según estrato socioeconómico, género, etapa del ciclo de vida, condición étnico-racial, territorio, y otra cosa como situación de discapacidad y estatus migratorio, y el COVID afectó tanto directamente como indirectamente más a esos grupos que tenían ya condiciones de vulnerabilidad mayor. Algunos datos para mostrar de lo que hablo, o sea, en concreto, si vamos a ver el exceso de mortalidad en el eje vertical, y después los municipios que tienen mayores porcentaje de población en hacinamiento en el eje horizontal, entonces ahí arriba a la izquierda ven los datos de Lima. Uno de esos puntitos son los municipios, a la derecha los que tienen mayor nivel de hacinamiento, y esos son los municipios que tienden a tener mayor nivel de exceso de mortalidad por COVID. Entonces hay una relación, por supuesto no es 1 a 1, pero hay una relación. Entonces, en nuestra región, además, un dato fuerte, o sea, la mitad de los hogares que viven en situación de pobreza vive hacinado, ¿ok? Entonces, cómo iban a tener distanciamiento físico, cómo iban a aislarse si vivían en esa condición. Por supuesto, los gobiernos reaccionaron. Yo quiero primero destacar el tema de la vacunación, porque no empezábamos necesariamente tan bien, pero actualmente América Latina destaca a nivel mundial y tenemos más de 2/3 de la población regional vacunada con 2 dosis, entonces después de los tropezones se avanzó bastante bien con diferencia entre países. Segundo, el gran tema que ya mencionaba Carolina, de las transferencias públicas. Por ejemplo, la transferencia pública en efectivo, la transferencia de emergencia. En el año pasado, en 2021, amontaron a 45.000 millones de dólares, alcanzando el 47% de la población. Más de 300 millones de personas recibieron esa transferencia. Por supuesto, bajando un poquito respecto a las transferencias que se hicieron en 2020, cuando fueron 89.000 millones de dólares. Pero hubo una reacción rápida por parte de los gobiernos, y calculamos en la CEPAL que esa transferencia sí tuviera un efecto de alivio en el aumento de la pobreza. Por supuesto, no lograron detenerla del todo. Y también hubo otras medidas como la transferencia de especies, de alimentos, subsidio. También vimos los gobiernos, por ejemplo, impidieron el recorte de servicios básicos durante los confinamientos. Entonces, hubo toda una batería de medidas de política pública que, por supuesto, se han dejado frente al nuevo escenario del año pasado. La economía rebotaron, este año el crecimiento va a ser bajo, alrededor del 2%, pero el empleo ha retomado. También, ojo,
cuando llegó la pandemia y los confinamientos, se tenía miedo hasta de que no llegaran los alimentos a nuestras ciudades, pero la red logística esencial funcionó, es algo importante destacar. Y también en cuanto a temas que se abrieron nuevos, por supuesto acá hay mucha desigualdad respecto al mundo digital, la brecha digital es muy fuerte, ¿verdad? Hay personas para las cuales no hay acceso, o si tienen acceso es muy inestable, no tienen el aparato necesario, pero sí se abrió todo un mundo de teletrabajo, estudio, salud, trámites, compras, que digamos se expandió mucho más, si bien repito, con desigualdad. Respecto a la vacunación, acá algunos datos, allí abajito está Perú, uno de los países que, acá son datos ya bastante viejos, de abril, pero digamos, ya habían vacunado por lo menos el 70% de la población, uno de los países que logró avanzar. Y lo importante de estos grafiquitos es mostrar cómo, gracias a la vacunación, bajó la mortalidad. La línea negra es la mortalidad, la roja es la tasa de vacunación. Eso, digamos, es algo a celebrar de la acción del Estado, porque también en 2021 estamos viendo que la mortalidad atacaba no solo a personas mayores, sino que ya a personas más jóvenes y no necesariamente con precondición. Ahora, desde el punto de vista demográfico, el impacto fue dramático de la pandemia. Si como indicador de desarrollo tomamos la esperanza de vida, que ustedes ven el gráfico acá del 65, pero desde los años 50 la esperanza de vida ha crecido muchísimo, desde los 48,6 años en el 50 a los 75 años en el 2019, pero con la pandemia hubo retroceso, por supuesto, por el aumento de la tasa de mortalidad. En la región, en promedio, se perdieron 2,9 años de vida. En Perú, desafortunadamente, un poquito más, 3,8 años de vida, pero por supuesto ahora con el proceso de vacunación se espera que retome el proceso de que la esperanza de vida suba, pero la bajada de verdad fue muy fuerte, ¿verdad? Y también, si miramos a las dinámicas demográficas, otro impacto muy fuerte de la pandemia fue en la tasa de natalidad. Habían tesis distintas, puede por el confinamiento, por el difícil acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, que aumente la fecundidad, pero no. El efecto crisis económica sobre la mujer, la pareja, hizo que bajaron los nacimientos. A los 9 meses de comenzar la pandemia, enero, febrero, marzo de 2021, miren ahí, en el Perú en enero bajó el 20%, la natalidad 18% de los nacimientos, menos 6,6% en marzo. Entonces hubo un impacto muy, muy fuerte. Esto es algo relevante para nuestro país. Las tres grandes variables demográficas son la mortalidad, la fecundidad y la migración. ¿Y qué pasó? Que la migración, si bien hubo mucha medida de cierre de fronteras, la migración, claro, la regular se llevó casi a cero en 2020, pero no paró la migración y la migración irregular, flujos mixtos, ¿verdad? Siguieron con gran vulnerabilidad, sobre todo para niñas, niños, adolescentes, migrantes, para las mujeres. Y entonces, si vamos a ver los distintos grupos de población y cómo fue el impacto del COVID, por supuesto, los niños, niñas y adolescentes no sufrieron tanto en términos de mortalidad directa por COVID, pero sí por la orfandad. Aquí tenemos datos sobre la tasa de orfandad a nivel mundial y el Perú desafortunadamente le fue muy, muy mal, una de las tasas más elevadas, como ustedes pueden ver. Y también, repito, el tema de escolaridad y también los impactos sobre la salud mental de los niños y niñas. Eso es un gran tema. Las personas mayores, sí, el impacto en mortalidad fue gigantesco, y a eso se suma, ahí ven la gráfica, ¿no? El impacto, la mortalidad del COVID según grupo de edad, como sube según, al avanzar la edad. Pero más allá del tema de la mortalidad, también hay temas de discriminación. La medida de política pública a veces fueron más duras, el confinamiento para las personas mayores, supuestamente para protegerla, pero también con impacto fuerte sobre salud mental, la soledad,
la imposibilidad también porque las personas mayores tienen menos acceso al mundo digital de conectarse con sus seres queridos. Y por supuesto sobre las mujeres, como le decía, el impacto fue gigantesco por la injusta distribución del trabajo remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres. Entonces le cayó a la mujer encima una gran cantidad de trabajo no remunerado y salieron de la fuerza laboral. También se nota que muchas mujeres que sí quedaron en la fuerza laboral estaban en primera línea, ¿verdad? En los servicios, en el cuidado, en la salud, pero ahí la brecha entre el trabajar y el estar en posiciones de toma de decisión, por ejemplo, solo 7 de 22 ministros de salud en el Caribe eran mujeres, solo 5 de 20 en América Latina eran mujeres. Entonces, ahí estamos al debe en cuanto a distribución del poder. Y por supuesto, grupos muy discriminados como las trabajadoras domésticas remuneradas. Y ahí simplemente unos datos: la tasa de participación en 2020 bajó al nivel de hace 18 años, y por supuesto ahora se ha recuperado, pero se ha recuperado más lento que la tasa de participación de los hombres. Y por supuesto sabemos también, estos son datos al 2020, según la encuesta de hogar 2020, sabemos que las mujeres tienen mayor tasa de pobreza respecto a los hombres en edad, digamos, laboral. 104 el índice de feminidad de la pobreza para el Perú. Entonces hay una leve brecha ahí. Y las personas migrantes, por supuesto, sufrieron mucho porque esa ayuda de la cual hablábamos no necesariamente llegar a la persona migrante, que ustedes saben se encuentran en situación de informalidad laboral, si bien muchas veces estuvieron en la primera línea sosteniendo nuestras sociedades. Todos podemos pensar en los repartidores de alimentos, también personas que trabajan en los cuidados, en la salud o en la agricultura. Entonces ayudaron mucho y esperamos que eso sea reconocido, porque siempre hay más tensión hacia la persona migrante al haber crecido tanto la migración intrarregional. Pero la evaluación del impacto sobre la persona migrante es difícil de hacer a escasa información oficial. Rápidamente, impacto sobre otro grupo de población, sobre los pueblos indígenas. Ahí, por ejemplo, simplemente mostrar la tasa de letalidad en los países donde se puede medir mucho mayores para nuestros pueblos indígenas, que además durante la pandemia sufrieron inseguridad alimentaria. También la población afrodescendiente, aquí sí tenemos un dato del Perú, mayor tasa de pobreza, donde se puede medir, excepto Panamá, donde los afrodescendientes tienen casi el mismo nivel de pobreza, por un poquito menos que el resto de la población, pero en general vemos en Uruguay una brecha de 2,4, en Perú 1,3 veces mayor para la persona afrodescendiente. Entonces ahí también el tema de racismo, la discriminación que se mezclan con estos resultados. Y por supuesto no olvidarse nunca de la persona con discapacidad, que según el Censo de Perú de 2017, ahí en el Perú representa el 10% de la población, que durante la pandemia nuevamente el riesgo de rezago escolar fue muy fuerte porque conectarse digitalmente muchas veces era complicado, aún mayor el tema del acceso al trabajo, y sí hubo acá en este caso, en cuanto a protección social, transferencias y ayudas sociales. Pero para concluir sobre el tema de la política pública y el rol del Estado, alguna consideración. Uno es que creemos que la mirada para hacer frente a la desigualdad tiene que ser una mirada de políticas públicas afirmativas para eliminar la erradicación y tener políticas públicas con enfoque de derecho, sea intercultural, con igualdad de género, interseccional. Creo que acá ustedes lo valoran, pero estamos bastante al debe en la región, ¿no? Y ojalá en la política pública siempre más podamos poner al centro el respeto y la garantía universal de derechos, lo que implica, por ejemplo, la participación de los distintos actores en la generación de esa política pública, y también otra cosa, erradicar el racismo, tener cuando se hacen proyectos de desarrollo el consentimiento libre, previo, informado
de los pueblos indígenas y fomentar entre hombres y mujeres la corresponsabilidad y, por supuesto, abordar la violencia de género. También un tema de datos. La pandemia nos mostró la importancia de los datos, de saber qué estaba ocurriendo para tomar decisiones, ¿verdad? Y entonces aquí todavía estamos al debe en producción estadística, de datos, de calidad. También que los datos se puedan desagregar, que haya autoidentificación en la fuente de datos, para poder tener desagregación étnico-racial, para identificar la persona con discapacidad, y también para hacer todos los análisis de quienes pudieron acceder a la medida de respuesta que hubo desde el Estado. Y en conclusión, el mensaje desde la CEPAL siempre es que queremos que, ya pensando en la salida de la pandemia, a la cual se suman problemas ahora con la guerra en Ucrania, la inflación que mencionaba Carolina, queremos una recuperación transformadora con igualdad, y para eso creo que es importante tener políticas públicas universales, pero sensibles a la diferencia, para no homogénea, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta las diferencias que enfrenta la barrera de acceso a los servicios, los distintos niveles de pobreza que enfrenta la población. Entonces acá un listado muy breve, pero tenemos que, por supuesto, número uno, promover la inserción laboral en empleo de calidad, ojalá empleo formales, sí garantizar un piso básico de ingreso. Con la pandemia aumentó el rol del Estado en una fase de emergencia. Esperamos que no sea solo un tema de emergencia, sino que, por ejemplo, establecer protección universal para la niñez, para la persona mayor. Por supuesto, tenemos que avanzar en temas de salud, una salud integral, un acceso para todos. También avanzar en los temas de cuidado, donde estamos muy al debe, en una educación pública gratuita y de calidad, y como mostró la pandemia, este gran déficit que tenemos todavía en vivienda, en servicios básicos, agua, saneamiento, electricidad. Esto, por supuesto, los retos son gigantescos, pero de verdad que creemos que bajo la idea del estado de bienestar, de la sociedad del cuidado, podemos alcanzar una protección social universal para todos, que nos ayude a responder tanto a los problemas estructurales como, por supuesto, a la emergencia de la pandemia, y ahora a este tema de la inflación, del aumento de la pobreza que mencionaba Carolina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Simone, por tu presentación. Y vamos a continuar entonces con nuestro siguiente expositor. Él es Ricardo Cuenca, él es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos y profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido ministro de Educación durante el gobierno de transición entre el 2020 y 2021. Es doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Grupo de Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social de la misma Casa de Estudios. Hoy Ricardo nos presentará una situación inesperada, sistemas educativos y pandemia en América Latina. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Marcos. Quiero empezar agradeciendo al Instituto por la invitación para estar esta tarde con ustedes, pero sobre todo felicitarlos porque una vez más el IEP está mostrando el interés por tratar de comprender los problemas nacionales e internacionales de una manera multidimensional y además multidisciplinaria, que creo que es fundamental. Y además agradecer el que Carolina y Simone hayan hablado antes que yo, porque eso me va a permitir concentrarme en algunos puntos particulares a partir del tema educativo. Quiero decir eso porque, a ver, la educación es probablemente, más allá del tema pedagógico al que normalmente se le asocia, una de las expresiones más claras de cómo funciona el Estado, pero además asociándolo a los temas de pobreza y de desigualdades que mencionaron tanto Carolina como Simone, la educación es, para quienes creemos en ello, una de las causas fundamentales de pobreza y de desarrollo, pero también una de sus consecuencias.
Y es por eso que esa va a ser la perspectiva en la que me puedo conectar con las presentaciones de Carolina y de Simone, así que muchas gracias. Es un gusto también compartir el panel con ustedes. Yo les quiero proponer a partir de esta situación inesperada, así con el paréntesis en el INDE, lo que sucedió en América Latina con los sistemas educativos, y quiero proponerles esta idea para la discusión, que la pandemia sorprendió a los sistemas educativos latinoamericanos, pero sus consecuencias fueron las esperadas. De alguna otra manera, Carolina empezaba su presentación diciendo que esto llover sobre mojado es posible de aplicarse también en el tema educativo, porque le hemos echado la culpa a la pandemia de la situación educativa en la región. No obstante, como vamos a ver, ya veníamos con una serie de problemas aún no resueltos, que lo que ha hecho la pandemia es exponerlos de una manera descarnada y particular, pero no los ha inventado. No se inventaron con la pandemia, ni mucho menos. Entonces, a partir de esta idea que quiero plantearles es que desarrollo fundamentalmente tres partes de la presentación. Un punto de partida para ver cómo es que estuvimos en la situación de atender la educación en América Latina, cuáles fueron las respuestas del Estado y cuál es la agenda de discusión que se abre a partir de esta situación. En el punto de partida, lo primero que quiero comentarles es que definitivamente los estados en la región, en América Latina y el Caribe, tomaron decisión en la mayoría de los casos de atender el servicio educativo, de no interrumpirlo y montar sistemas con los instrumentos que tenían a mano de sistemas virtuales de educación, a pesar de tres elementos que han caracterizado el contexto general y particularmente el contexto educativo en la región. Montaron esos sistemas educativos, continuaron con el servicio educativo a pesar de lo inesperado, de lo complejo y de lo inexplorado que fue para los sistemas educativos latinoamericanos. Empiezo por el primero, que tiene que ver con esta idea de algo no esperado. Y esto tiene que ver con esta asociación que hay entre la rigidez de los sistemas educativos y la incertidumbre que vivimos, ¿no es cierto? Este contexto de doble incertidumbre por el presente y por el futuro, ante la imposibilidad que la ciencia no nos dé las explicaciones para saber qué hacer, fue el contexto en el que se tuvo que continuar ofreciendo educación con sistemas educativos con una larga tradición de rigidez en su actuación, tanto en la propia gestión, desde los ministerios de educación hasta lo que pasa en las propias escuelas, así como en el trabajo de los propios docentes. En el contrafáctico preguntábamos siempre durante la pandemia qué hubiese pasado si todos hubiésemos tenido conectividad, si todos hubiésemos tenido una computadora o un teléfono, y esas condiciones de base para la conexión hubiesen desaparecido. Probablemente el sistema educativo no hubiese podido desarrollarse de la mejor manera posible porque hay un conjunto de características que van más allá de las condiciones básicas de conexión que le impedirían sacar adelante un sistema educativo sin presencialidad física. Pero los estados latinoamericanos y del Caribe también se tuvieron que enfrentar a algunas desigualdades. Simone nos ha comentado este panorama general de desigualdades sociales que son también posibles de identificar cuando miramos las desigualdades educativas. Esta es la situación del año 2019 respecto de la tasa de conclusión de la secundaria por quintiles en algunos países. Y lo que nos damos cuenta es que en los quintiles más pobres, en el quintil 1 y quintil 2, todavía la tasa de la conclusión de la secundaria es muy baja en relación a lo que sucede en los quintiles 4 y 5. Es decir, todavía, a pesar de que ha habido un esfuerzo de los países por incorporar a los estudiantes en el sistema educativo,
Con la primaria el problema parece haberse solucionado, pero con la secundaria aún todavía queda una tarea pendiente. Los pobres en América Latina no terminan la secundaria en la medida que ingresan y en la medida que los estados requerirían. Esto sin duda tiene una repercusión clarísima en la educación superior. Pero además, en el 2019, y se publicaron hace muy poco los resultados, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la UNESCO presentó los resultados de las pruebas estandarizadas en América Latina en las 3 áreas que suelen evaluar a los estudiantes. Y los resultados nos empiezan a indicar que para el caso de la comprensión lectora de 6º grado, que digamos es el final de la primaria, en donde se esperaría que los niveles de comprensión lectora sean suficientes, si bien es cierto han mejorado, hay un conjunto de condicionantes por la situación económica de las familias y de las escuelas que hacen que hayan enormes desigualdades en esos logros de aprendizaje. Y entonces vemos países como Perú, como República Dominicana, Argentina, Brasil y Costa Rica, en donde este porcentaje de diferencia es altísimo, luego de controlar por el nivel socioeconómico. Por supuesto, países aún más complejos como Guatemala, en donde esta explicación alcanza casi el 80% de la diferencia. Entonces, en esta situación de complejidad, en donde solamente he mostrado por cuestiones de tiempo 2 indicadores previos a la pandemia, es que los sistemas educativos latinoamericanos, insisto, tenían que actuar. Inesperado, incertidumbres y rigideces y desigualdades educativas. Pero además, y aquí terminamos con el diagnóstico, con el punto de partida, decía que había algo inexplorado porque la virtualidad nunca fue una primera opción para los sistemas educativos hasta este momento. Aquí vemos, según la información del CIGED, del Banco Interamericano de Desarrollo, un promedio de las condiciones digitales de base para que los sistemas educativos pudiesen empezar a operar, que son conectividad en las escuelas, plataformas digitales, tutoría virtual, recursos digitales, repositorios digitales. Y lo que nos damos cuenta es que salvo Uruguay, que es una excepción en la región, por la larga tradición del programa Ceibal y la decisión de política pública de hace muchos años en el gobierno y en el Estado uruguayo para poder virtualizar una serie de procesos, todos los países, inclusive aquellos que se encuentran en mejor posición, como es el caso de Chile o de Colombia, están muy por debajo de aquello que se requeriría para poder trabajar de una manera virtual. Por supuesto, hay países, sobre todo en Centroamérica, en donde la situación es aún mucho más compleja. Y es que la educación a distancia o remota o virtual siempre fue concebida como una alternativa del Estado para llegar o a zonas rurales o a poblaciones en vulnerabilidad. Y aun cuando los estados han tenido una larga experiencia, ¿no es cierto? En los años 60, México fue un pionero en la telesecundaria para las zonas rurales, o cómo se llegan a poblaciones en estado de vulnerabilidad, por ejemplo, en prisiones, como pasa en muchos países en la región, con virtualidad. Esto siempre ha sido una cuestión excepcional. Lo mismo que la virtualización, la digitalización ha sido salidas a emergencias o, insisto, a situaciones excepcionales. Por lo tanto, en síntesis, en este contexto de incertidumbre y rigideces, de desigualdades educativas y de la virtualidad siempre como la segunda opción, es que empezaron a operar los estados latinoamericanos. ¿Cuáles fueron las respuestas ante estas situaciones, las respuestas concretas? Aquí hay una especie de mini línea de tiempo de lo que sucedió desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020 hasta lo que está pasando ahora en el 2022. Hubo una fase, por supuesto, fundamentalmente de virtualización, de rápida digitalización para atender la emergencia. Y entonces lo virtual
se planteó como una atención a una emergencia que en marzo del 2020, en el más terrible de las imaginaciones, iba a acabar unas cuantas semanas después y no los 2 años que terminó durando. En el 2021, muchos países de la región siguieron atendiendo la emergencia a partir de la virtualidad, pero empezaron a utilizar la educación virtual para recuperar aprendizaje sobre la base de la inasistencia presencial a las clases. Suponía, entre otras cosas, pérdidas de aprendizaje, y entonces empezaron a montar estrategias para recuperar el aprendizaje. Sin embargo, en el año 2022, en donde la mayoría de países en la región tienen ya clases presenciales completas, además de la recuperación de aprendizajes, han aumentado un elemento más que tiene que ver con los cambios en los elementos del sistema. Es decir, lo que vemos en estos 2 años es que los sistemas educativos latinoamericanos han aprendido sobre la marcha cómo pasar de una atención de emergencia a imaginarse la educación híbrida como una oportunidad para hacer cambios en el sistema. Aquí solamente hay algunos ejemplos de los que pasaba para la atención a la emergencia. Hubo plataformas multimodales como Aprendo en Casa de Perú o Aprende en Casa de México, en el que se usaba televisión, radio, textos escritos, mensajería de textos, por supuesto Internet, ahí donde había conexión. En recuperación de aprendizajes, ya Brasil y Colombia desde el año 2021 montaron unas iniciativas interesantes, como la plataforma de diagnóstico y evaluación de aprendizajes de Brasil y Todos Aprender en Colombia, que lo que hicieron fue tratar de buscar formas de evaluación y de recuperación de aprendizajes a partir de nivelación, fundamentalmente en las áreas de matemática y comprensión lectora. Pero también en el año 2022 han empezado a discutirse esta posibilidad de cambios en el sistema educativo. Por ejemplo, el uso de tecnología para el desarrollo de capacidades de lectoescritura en Bolivia y en Ecuador ya se están trabajando, uso de tecnología para el desarrollo de capacidades matemáticas en El Salvador, o, más ambicioso aún, una reforma de toda la secundaria para que sea semipresencial en el caso, por ejemplo, de la Argentina, en algunas de sus provincias. Entonces, esta situación en el que hicieron un enorme esfuerzo los estados latinoamericanos para atender la educación a partir de esta situación híbrida tuvo consecuencias múltiples y diferenciadas. América Latina y el Caribe, probablemente por las razones de desigualdades generales, pero además educativas, y por la situación de pobreza en la que se vive, por los niveles de informalidad en la economía y grandes otros elementos, fue la región que tuvo mayor número de días sin clases presenciales. Mucho más allá que inclusive algunos continentes que tienen también situaciones de pobreza o de desigualdad. Pero además, allí donde se hizo algunas evaluaciones con las limitaciones metodológicas del caso, como en Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, Brasil y Colombia, los resultados de las evaluaciones de aprendizaje de los estudiantes ofrecieron unos resultados, por supuesto, negativos. ¿Qué produjo esta situación en la región? Para ir cerrando con esta segunda parte, una discusión muy polarizada entre estos discursos fatalistas de pensar que durante 2 años se ha perdido todo y que la recuperación de esta educación va a costar unas cuantas décadas más y que esto va a impactar en el crecimiento económico porque la capacidad de trabajo que van a tener esas personas va a estar disminuida por no haber asistido presencialmente a las clases, y que hay unas décadas, unas generaciones que se van a perder al estilo de la década perdida cepalina de los años 90, ¿no? Respecto al 80. Pero también hay otra agenda que se abre, otro discurso y otra narrativa que tiene que ver con la oportunidad. Por supuesto que se perdieron aprendizajes, estos tampoco son tan terribles como parece, porque se ganaron algunos otros que son fundamentales para la educación,
Por ejemplo, el tema de formación ciudadana, la atención de cuestiones socioemocionales, y entonces esta situación tan compleja que vivieron los sistemas educativos son también una oportunidad para transformarlos y para mejorarlos. Sin duda alguna, yo soy de los que están en el lado del check y de la oportunidad más que en el fatalismo, ¿no es cierto? Que acuña algunas nociones que terminan siendo más marketing social que evidencia clara de lo que sucede. Termino con el tema de la agenda. ¿Qué es lo que se abre a partir de esta situación? Lo primero es la incorporación de la tecnología a los sistemas educativos de manera mucho más planificadas, de manera mucho más regulares, y esto genera una oportunidad, es casi una excusa para transformar los sistemas educativos. Y entonces ya no es una situación de emergencia, ya no es una situación excepcional, es por el contrario la posibilidad de utilizar todas aquellas ventajas que la tecnología tiene para poder avanzar en una mayor democratización y, como las primeras reflexiones están ofreciendo, una estrategia para poder combatir las desigualdades educativas. Lo primero es esta idea de cambios hacia modelos híbridos que tienen 4 elementos básicos que por supuesto tienen que ver con una inversión del Estado y con una reforma de la propia concepción del sistema educativo. Trabajar en la conectividad y en la infraestructura como condiciones básicas para poder utilizar la tecnología y los procesos de digitalización de la educación. Por supuesto, hacer transformaciones en aquellas otras 3 cosas que son fundamentales: asuntos pedagógicos, ajustes curriculares, por ejemplo, prácticas docentes. Los docentes no solo tienen que aprender a utilizar una herramienta tecnológica nueva, sino saber que la manera como enseñan es distinta ahora en casos de modelos híbridos. Pero también la propia gestión educativa, la manera como se supervisa, cómo se monta, cómo se administra y cómo se gobiernan los propios sistemas educativos y las propias escuelas tiene que cambiar. Esto tiene un impacto directo en 2 elementos más bien transversales que tienen que ver con un financiamiento distinto al que se tenía, pero además con una normativa distinta, porque montar sistemas híbridos de educación para considerar los aprendizajes de la pandemia una oportunidad de mejora, suponen cambios en las leyes docentes, cambios en los modelos curriculares, cambios en la modalidad de contratos de los funcionarios y un conjunto de otros elementos que, si no cambian, solamente será una modificación accesoria a la incorporación de la tecnología. Vamos a estar en esto que ya se ha discutido tanto en la filosofía, que tiene que ver con las seducciones que la modernidad nos trae, ¿no es cierto? La seducción de utilizar una pantalla será insuficiente si es que no hacemos los cambios. Pero sobre todo, y con esto quiero terminar, esta oportunidad de transformar la educación y los sistemas educativos no solo tiene que ver con el modelo híbrido, sino con preguntas fundamentales de la educación para que efectivamente sea esta posibilidad de disminución de desigualdades, de disminución de pobreza, de apostar por la educación como una estrategia para el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia de la región. Y yo quiero contarles un fragmento muy chiquito de la historia para recordar que en la década de los años 60, a principios de los 60 del siglo pasado, hubo un golpe de timón en la educación en el mundo, particularmente porque se modificaron los fines educativos. La respuesta de para qué nos educamos se dejó de estar en la idea de la formación de futuros adultos que construyan mejores sociedades, sociedades pacíficas, democráticas, y se concentró en unos objetivos inmediatos que tenían que ver con los aprendizajes en el presente. Y ese cambio generó unas modificaciones en la manera de actuar de los sistemas educativos, pero también en estas finalidades de la educación hacia el futuro. Y la pregunta que nos hacemos ahora, después de haber visto todo lo que hemos vivido con la pandemia, es si luego de 70 años, capaz
es posible que podamos volver a revisar las decisiones y volver a preguntarnos para qué educarnos y de esa manera curarnos del dolor que la pandemia nos ha dejado durante estos 2 años. Muchas gracias, Marcos, y muchas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias, Ricardo. Enorme pregunta que nos dejas. Pero bueno, para finalizar, contamos con los comentarios de Carlos de los Ríos sobre las 3 exposiciones de esta mesa. Carlos es economista de la Universidad del Pacífico y magíster en Economía Aplicada por la Universidad de California, Davis, y en Desarrollo Económico y Análisis de Políticas por la Universidad de Nottingham. Es miembro de la Asamblea de Asociados y actualmente se desempeña como investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, de donde es miembro del Consejo Directivo. Es también economista senior del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Carlos, te dejamos para los comentarios. Gracias, Marcos. Bueno, muchísimas gracias primero que nada, al Instituto por este tremendo esfuerzo de poder organizar este seminario, que me parece fundamental en estos momentos, y también a los 3 panelistas por sus exposiciones. Yo quizás voy a hacer primero unos comentarios generales, que creo que hay muchos elementos comunes que se pueden rescatar de estas presentaciones, están bastante ligadas, y creo que 2 títulos de las presentaciones fueron claves. Esto de que llueve sobre mojado es un título clave que funciona perfectamente para las 3 exposiciones. Esta pandemia nos tomó por sorpresa, sí, pero también con un conjunto de problemas estructurales, sociales, económicos y hasta ambientales, que efectivamente tenían o tuvieron consecuencias que podían haber sido claramente esperadas. Un elemento también que sale muy claramente en las 3 exposiciones son los bajos niveles de resiliencia en las que nos encontraron en las múltiples dimensiones que se han podido tratar, los altos niveles de desigualdad, pero también esta capacidad importante de respuesta que abrió nuevas oportunidades. Y ahí, bien importante, me ha parecido esta mirada de la pregunta que nos deja Ricardo, es el resultado también de estas nuevas oportunidades que se empiezan a abrir por el sector educativo, pero también nuevas oportunidades por otros espacios. Las redes logísticas que planteó Simone, que se han visto, bueno, una red logística para la vacunación y distribución de bonos que con todos sus defectos se tuvo que trabajar de manera muy intensa en muchos de nuestros países para poder lograr, mal que bien, atender las respuestas, las necesidades tanto de vacunación como de distribución de transferencias. De igual manera, la tecnología, la digitalización en general y su importancia para elementos como la salud, como la educación, pero también para la economía en general y la microeconomía y los mercados laborales y demás. Una consecuencia importante que hemos también podido notar a partir de estas 3 exposiciones es que se añaden nuevos pobres a una pobreza que ya era relativamente grande, que había bajado significativamente en muchos de los países de la región, pero claro, esta crisis nos ha puesto en un nuevo escenario que añade nuevos pobres. En el caso peruano, si bien la pobreza estructural en zonas rurales es muy importante y es casi el 40% de la población rural, nos abre una cantidad de pobres muy importante en el escenario urbano, que además vienen, digamos, con problemas todavía por la inflación y la lenta recuperación que ha tenido el empleo, y el empleo de calidad en particular en el país. Y entiendo que es una situación bastante similar en otros países de la región. Una cosa que es importante también darnos cuenta es que esta no es una crisis de corto plazo. Lo mencionó Carolina, esto es una crisis que puede tomar un tiempo más. Tenemos una crisis sanitaria que trajo consecuencias económicas importantes, pero que se une a otras crisis, a una crisis además global en la que países de nuestra región tienen muy poca incidencia. Una crisis global que está llevándonos además a una situación de inflación bastante alta y no vista desde los años 70, que se está uniendo también a un problema de bajo crecimiento.
es interesante, digamos, ver esta perspectiva, porque digamos que la protección social también fue mencionado por Carolina, que tuvo una reacción importante, hubo un esfuerzo fiscal muy importante en muchos de los países de nuestra región para poder hacer frente a esta crisis generada inicialmente por la pandemia, pero que son respuestas que no son fiscalmente sostenibles en este contexto. Y en este contexto, sobre todo, y a pesar de que tenemos muchos de nuestros países también lo que se denominan términos de intercambio favorables, es decir, estamos en una coyuntura en la que los precios de nuestros productos exportables son mayores que los precios todavía de lo que importamos. Esto aplica muy bien para algunos países de nuestra región, pero por supuesto en el Caribe esto no aplica tan bien, pero en muchos de los países de América del Sur tenemos esto de que nosotros exportamos minerales que están en precios importantes, y que nos permite todavía tener cierto nivel de respuesta fiscal, pero nos queda claro de que esto no es algo sostenible. Es importante considerar de que la situación económica en la que estamos es una situación que puede tener importantes riesgos de algo que se denomina la estanflación, es decir, poco crecimiento con mucha inflación, y que, como mencioné hace un rato, requiere pues de un manejo fiscal y monetario bastante fino de los países, mucha coordinación entre la política monetaria y la política fiscal, porque esto es una crisis muy compleja. Para hacer frente a la inflación, típicamente lo que se tiene que hacer es contraer o subir las tasas de interés con el objetivo de reducir un poco el consumo, pero esto tiene problemas también en la misma economía, porque limita mucho el crecimiento. Entonces nos deja en una situación bastante compleja que requiere un manejo muy fino, y que es importante tomar en cuenta. Nos falta mucho por hacer. Simón y Carolina y Ricardo nos pusieron en una perspectiva en la que hay un amplio conjunto de dimensiones en la que tenemos mucho por hacer. Retos gigantescos, pensando en un estado de bienestar, como lo mencionó Simone, pero también pensando en que, digamos, tenemos que estar preparados para futuras crisis, y tenemos que estar y buscar un estado de bienestar que también sea lo suficientemente resiliente y sostenible. Y ahí hay grandes retos importantes, en pensar en los sistemas alimentarios, que es algo fundamental, sobre todo a la luz de lo que estamos viendo, en políticas de protección social universales, y esta discusión entre, digamos, si va a ser contributiva o no contributiva, cómo la financiamos. Estas políticas de protección social son fundamentales, y nos hemos dado cuenta de esto con esta crisis. El rol de los sistemas de cuidado no es un rol menor. Los sistemas de cuidado son fundamentales para sostener a una economía, sobre todo con unas grandes desigualdades de género, como bien fueron expuestas por Simone. Digamos, las políticas de cuidado pueden ayudar a que entren mucho más mujeres al sistema, al mercado laboral, lo que va a permitir también, digamos, de alguna manera poder soportar mejor las economías de sus hogares, sobre todo en condiciones en las que nos encontramos ahora. Y es fundamental, además, no solamente pensarlo de una manera tan integral, sino también pensar en estas poblaciones más vulnerables. Se pudo ver muy claramente en la exposición de Simone, también en la exposición de Ricardo, la tecnología y las heterogeneidades que pueden haber en el interior de los distintos países, y también entre los países, pero también al interior de los mismos países, y también pensando en estos modelos híbridos de educación como un modelo para pensar también en modelos híbridos de otra provisión de bienes y servicios, sobre todo para poblaciones quizás un poco más alejadas. Uno de los temas que, digamos, me parece más importante es considerar que estos problemas, me concentro quizás un poco en la parte alimentaria, si bien es un problema de acceso a alimentos, como lo mencionó Carolina, a mí también me preocupa un poco la calidad de la dieta. Es decir, el empleo que no se ha recuperado bien es un empleo que quizás en números hemos llegado más o menos a lo mismo que el momento prepandemia, pero es un empleo de muy baja calidad y con ingresos que no han llegado a recuperarse a los niveles prepandemia. Peor aún, con esta inflación, lo que hace es que las personas tiendan a consumir alimentos cada vez de más baja calidad. Y sabemos además que los alimentos ultraprocesados, que son los más baratos, van a tener una mayor
digamos, demanda probablemente. Y esto se da en un contexto de sobrepeso y obesidad como problemas importantes en nuestra región. En el caso de América Latina tenemos sobrepeso infantil que agarra más o menos a 4 millones de niños, de nutrición crónica infantil para 6 millones de niños, y entonces es un problema que puede resultar en algo serio si es que no se atiende bien. Y por otro lado, pensar un poco también en la importancia que tiene la agricultura familiar en toda esta temática alimentaria y de la dieta y de los precios y el acceso. Sí, efectivamente no estamos en un problema necesariamente de acceso a alimentos, estamos en un problema de precios de alimentos. Pero eso también nos hace, esta situación de la pandemia nos hace ver la importancia que ha tenido la agricultura familiar, que además es proveedora de alimentos en la región muy importante, ¿no? Y también, de hecho, muy importante también una proveedora de divisas para los países que exportamos algunos tipos de alimentos también. La agricultura familiar es fundamental y ahí tenemos una deuda enorme y ahí recuerdo también un documento de Carolina sobre las transformaciones rurales y los nuevos motores de cambios y cuál es la agenda pendiente que tenemos ahí. Creo que fue del 2019, si no me equivoco. Y eso queda todavía pendiente y está clarísimo. Tenemos grandes oportunidades, pero también enormes retos en el espacio rural y en el espacio urbano y en estas ciudades intermedias, como para poder lograr sistemas alimentarios que puedan hacer frente a estas situaciones. En ese sentido, a mí pienso también en la importancia de, digamos, hacer frente a estos problemas urgentes. Y creo que estas ideas que han salido de emitir, por ejemplo, vouchers alimentarios que ayudan a la focalización es algo que digamos, es importante, porque ayuda a atenuar de alguna manera el problema, digamos, de calidad, de calidad de los alimentos y de acceso a alimentos, principalmente acceso a alimentos, pero también de la calidad, pero también ayuda al consumo de los productos de la propia agricultura familiar. Ahí tenemos, como dije, un espacio enorme para ver. Creo que tanto la ponencia de Carolina como la de Simone nos mostraron la importancia de tener una protección social integrada, que junte no solamente, digamos, las transferencias o los programas, digamos, de redes de protección específicamente con sistemas universales de salud y pensiones. Sobre todo pensando también en que en el futuro vamos a tener, o sea, la población, o sea, el bono, digamos, el bono poblacional que teníamos por una población muy joven cada vez está siendo menor. Estamos, digamos, como sociedad envejeciendo cada vez más, sobre todo a la luz de los problemas que mencionó Simone de una, digamos, caída en la tasa de natalidad y estos cambios importantes. Bueno, pues más o menos hay que pensar en eso desde ya, pensando en una idea de resiliencia, además, mediano plazo. A mí me gustó mucho pensar también en la importancia de la digitalización, como mencioné al inicio, que era algo común entre las tres, tecnología y digitalización, y cuál es su importancia también, digamos, en la inclusión financiera y en el comercio. Yo me he quedado sorprendido de poder ver, por ejemplo, que gran cantidad de mercados en el país, por lo menos en el Perú, casi el 70 o 80% de las mujeres usan billeteras digitales, por ejemplo. Y esto es algo fundamental, clave, que ayuda muchísimo no solamente a la inclusión financiera, sino también justamente a sus propios negocios. Creo que la mirada que nos ofreció Simone, que ha sido una mirada muy amplia, nos ha permitido ver algunos elementos que normalmente pasan ocultos, ¿no? De las niñas y niños y adolescentes, la orfandad, la salud mental de los niños y niñas adolescentes. Pero también un elemento que ha resultado, digamos, muy duro durante la época de la pandemia ha sido lo de la violencia de género, que es un elemento muy importante. Creo que lo que yo me quedo mucho también con esta pregunta, digamos, final de Ricardo, en la que nos dice que repensemos un poco la educación, haciendo un poco, recogiendo también un poco, o sea, ¿para qué nos educamos? Recogiendo el documento de Carolina también un poco, oigan, pensemos un poco mejor también en cómo vemos el desarrollo rural y pensemos un poco mejor cómo van a ser las sociedades que queremos hacia el futuro. Y creo que eso es uno de los mensajes más interesantes que nos da estas tres presentaciones. Repensemos
repensemos bien hacia dónde vamos. Muchísimas gracias, yo lo dejo ahí y agradezco otra vez a los panelistas, que ha sido muy rico escucharlos y poder participar de esto también. Muchísimas gracias, Carlos, por los comentarios. Entonces, antes que nuestros expositores conversen o expongan algunas reacciones a lo que tú has comentado, Carlos, aquí les quisiera hacer llegar una pregunta que hacen. Pues dicen, los nuevos pobres que salieron en el proceso de pandemia son los sujetos que rápido pueden salir de la pobreza. Por otro lado, en un balance de la educación de la pandemia, ¿fue una oportunidad positiva o negativa con la implementación de la tecnología? La educación híbrida es la mejor propuesta en el siglo XXI, un balance de la educación, dicen ahí. Yo también tengo aquí una inquietud para los tres, en realidad. Saludó mucho esta idea de la reacción relativamente rápida de los estados. La ventaja era quizás que estábamos observando lo que pasó primero en China y después en Europa. Entonces, ¿cómo se fueron preparando para lo que se venía en los estados de la región? ¿Cómo se activaron las alarmas en los organismos internacionales? ¿Cómo se coordinó con los funcionarios de los estados para enfrentar el hambre, los servicios de educación, los bonos para alimentación, etcétera? Entonces, ¿hasta qué punto, al menos en la región, este enfrentamiento de la pandemia no solo fue un enfrentamiento de los estados en cada nación, sino se convirtió en una estrategia no global, sino al menos una estrategia regional, ¿no? O si hubo algo de eso. Bueno, ahora sí los dejo a nuestros expositores. Comenzamos contigo, Carolina. 5 minutos, por favor. Gracias, Marcos. Gracias, Carlos, por los comentarios. Efectivamente, yo quisiera comenzar por una de las cosas que tú planteaste hacia el final, ¿no? Y el desafío de atender la situación de hambre y pobreza, tanto de la nueva pobreza como de la pobreza alta que teníamos en algunos espacios, requiere una repensada de los sistemas alimentarios en su conjunto, ¿no? Esta idea de la conexión que hoy día, además, como pocas veces en nuestra historia, es una conexión explícita, incluso para los consumidores urbanos, entre su consumo al interior de su hogar, su ida al mercado, con lo que sucede en las zonas rurales con los productores de alimentos, ¿no? Y eso es una conexión que más bien habría que aprovechar para atacar el problema alimentario en su conjunto, con lo cual puedes atacar en forma, digamos, articulada la pobreza más extrema rural, los problemas de salud ligados a los temas alimentarios, como has mencionado, desnutrición, sobrepeso, anemia, etc. Entonces, hay una oportunidad ahí, como decía Ricardo, de tomar estas cosas que nos deja la crisis y de cómo se enfrentó la crisis y de sus consecuencias de la pandemia y de todas las otras cosas que han pasado después, como una forma de no volver a la situación prepandemia y volver a hacer lo mismo de siempre, una política agraria para los productores, una política de salud para los temas de alimentación y nutrición de los niños, una política de protección social para los pobres, sino más bien enlazar estas distintas áreas en una acción articulada, coordinada, coherente, que permita estos procesos más transformadores, ¿no? Que nos saquen de la zona de confort y de esa senda casi obligada que nos marcaban las políticas públicas prepandemia, a pensar distinto, a plantearnos los desafíos distintos, ¿no? Si retomamos lo que hacíamos prepandemia, vamos a estar pésimo igual en lo mismo de antes, ¿no? Entonces creo que ahí hay dos temas que son importantes. Uno, esta descolocada en la que nos deja la situación post-pandemia puede ser una oportunidad para no volver atrás, sino más bien para hacer las cosas diferentes, y en particular frente al tema del hambre, atacar el tema de sistemas alimentarios como un todo y no como un agregado de distintos tipos de acciones y políticas. Lo segundo que quisiera resaltar es esta pregunta sobre los nuevos pobres, ¿no? La población que hoy día es
esta población que ha entrado en una situación de pobreza probablemente más de carácter temporal que estructural, no era gente que estaba lejos de la situación de pobreza, ¿no? Era gente que estaba sobre todo en las inmediaciones de la pobreza, pero un poquito menos mal, ¿no? Es muy asociada a situaciones de precariedad igual, ¿no? Y que cuando pasan a engrosar las filas de los pobres nos alarman porque la cifra de pobreza cambia, sin embargo su situación probablemente ha cambiado solo un poco, ¿no? Y ahí uno de los temas que tenemos que reflexionar, y por eso presentaba las cifras también de pobreza multidimensional, es que en realidad, a pesar de los enormes progresos que vimos en las 2 décadas anteriores en la región, la situación de reducción de pobreza era bastante acotada, limitada y con... muy marcada por los vientos favorables, ¿no? Una vez que el crecimiento económico deja de perder dinamismo y que comenzamos a ver restricciones en nuestra capacidad de innovar, por ejemplo, en políticas sociales, la reducción de pobreza se limita muchísimo, ¿no? Entonces creo que hoy día lo que nos toca para enfrentar la situación es algo muy importante que decía Simón. Necesitamos volver a mirar la data, necesitamos volver a entender los orígenes de estos distintos tipos de pobreza, de situaciones adversas, de hambre, de salud, de educación, y plantear nuevas formas de solución. No es hacer más de lo mismo, no es hacer más programas de los que veníamos haciendo, sino sobre todo hacer distinto, ¿no? Y esta es la oportunidad que tenemos. Carlos lo decía, asociado al tema alimentario, para enfrentar temas alimentarios, ¿no? Que en el caso de la región son problemas de altos precios, no de escasez. Somos una región, ¿no?, exportadora neta de alimentos, ¿no? Acá sobra comida, ¿no? Alimentamos a muchos millones de personas fuera de nuestra región, pero en nuestra región nos alimentamos muy mal y por alguna razón tenemos una dieta saludable muy cara y hábitos alimenticios que excluyen a buena parte de la población. Sin embargo, eso no lo vamos a resolver solo. Probablemente tenemos que resolverlo trabajando desde el origen en los temas de agricultura familiar, que son los grandes proveedores de alimentos en buena parte de nuestra región. Entonces hay que pensar distinto. El mensaje central con el que quiero cerrar el comentario es: no se trata de que volvamos al 2019 y hagamos mejor lo que hacíamos en el 2019, sino aprovechemos esta crisis y estos nuevos viejos problemas que se han agravado para obligarnos a una reacción distinta en un contexto complejo, como señala Carlos, ¿no? Con espacio fiscal complejo, con inflación, con unos estados que vienen muy cansados, ¿no? Termino respondiendo a tu pregunta, Marcos. Por lo menos lo que yo vi cuando comenzó la pandemia aquí en Perú, ayudando a colegas en el sector público, es que el principal problema era la poca información que se tenía, ¿no? Entonces se iban adoptando medidas en la medida que se iba pudiendo, más que en el marco de una estrategia planificada, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que presentaba Ricardo de este proceso de ir haciendo de a poquitos, ¿no? Ir aprendiendo, ir encontrando la solución que tienes a la mano. Y es que ahí también el tema digital, como mencionaban Carlos y Simone, ayudó mucho a que hubieran más herramientas, pero todo fue en el marco de mucha precariedad y con muy poco espacio para una planificación, un consenso, un desarrollo sofisticado de las intervenciones. Creo que con lo que sabemos hoy, si volvemos a hacer lo mismo que hacíamos en el 2019 o lo que se hizo durante la pandemia, estaríamos demostrando el tremendo fracaso para la creación de aprendizajes transformadores en nuestra región. Muchísimas gracias, Carolina. Tuve un pequeño ahí segundo, me parece, en los tiempos de mi red. Así es que continuamos contigo, Simone. Igual 5 minutos para tu réplica. Buenísimo. Bueno, más que réplica, gracias Carlos por los comentarios, Marco, la pregunta también la que llegó por el chat. Partiendo por lo que planteabas tú, Marco, un poco como la reacción de los gobiernos, ¿no? Bueno, yo ahí, la verdad, hacer una evaluación es difícil. Yo siempre le tengo bastante
entendimiento, porque si bien uno veía en esos primeros meses de 2020 un poquito cómo estaba la situación en otros lugares, China no fue muy transparente con lo que pasaba, Europa pasaba, pero llegó bastante rápido a la región. Y este virus difícil de entender, cosa todavía aún después de un par de años, algunas cosas fueron malas, presidente que no lo tomaron en serio, otras cosas fueron trial and error, pruebas, errores, confinamiento de distintos tipos, pero de verdad que sobre el tema de la transferencia de emergencia, de verdad que sí se actuó rápido. Yo ahí creo que de verdad tenemos que reconocer eso. Se actuó rápido. Yo en ese momento, por ejemplo, estaba en la División de Desarrollo Social y varios gobiernos nos contactaron. Estuve yo personalmente asesorando al gobierno de Chile, la transferencia de emergencia, hablando del diseño muy en detalle. En el marco de la Conferencia Regional de Desarrollo Social organizamos encuentros, se compartieron experiencias, lo que funcionaba, no funcionaba. Entonces, digo, ahí de verdad creo que se actuó bastante con conciencia y también, digámoslo, se innovó mucho, pero también reconozcamos sobre la base de avance, los famosos programas de transferencia condicionada habían creado registros, habían creado sistemas de pago y por supuesto las cosas cambiaron, la manera de registrar gente, algunos países hasta hicieron las cosas nuevas, pero se creó sobre la base de algo que existía. Yo creo que ese es un punto importante. Este estado de bienestar que todavía tenemos que construir en la región es algo incremental, ¿verdad? Entonces, pensemos, por ejemplo, en la vacunación. Si estamos vacunando personas en cada pueblito de nuestros países, también porque había sistemas de atención primaria, había habido ya campañas de vacunación anteriormente y nos montamos sobre eso, una vez adquirida la vacuna anti-COVID. También la transferencia se montan sobre programas que existían. Entonces, la importancia de avanzar, aunque sea incrementalmente. Y un poco sobre comentarios sobre la situación actual tan compleja, escaso crecimiento, inflación, se gastó bastante, entonces poco recurso por parte del Estado. Bueno, igual tengo que decir que también hay un costo siempre en no actuar frente a la desprotección social. Y también cuando hablamos de la sostenibilidad de la protección social, por supuesto tenemos que ser fiscalmente responsables, pero la sostenibilidad también hay que mirarla de manera integral. Está la parte financiera, pero también está la parte de cuánta población cubrimos y qué calidad de servicio le damos. Eso hace que un sistema de protección social sea sostenible. O un ejemplo bien concreto. En Chile hubo una privatización del sistema de pensiones pensando solo en lo financiero, pero no tanto en la cobertura, en la calidad. Y pasó lo que pasó, que la población ya no estaba satisfecha, no estaba cubierta lo suficiente, no funcionaba bien para mucha gente, y hubo hasta marchas en la calle, no más AFP, llegó la pandemia y se votaron retiros, probablemente a veces excesivo, pero fue así, el sistema cayó, ¿ok? No era sostenible financieramente, pero no bajo los otros criterios. Entonces ahí, digo, hasta el momento tan difícil como ahora post-pandemia y inflación, etcétera, podemos también en una región tan desigual, depende de los países, pero en algunos países todavía sí podemos avanzar en la fiscalidad. Ahora, en Colombia, un ejemplo, ha llegado un ministro de Hacienda que desde la CEPAL lo conocemos bien porque fue nuestro secretario ejecutivo Campo, y tiene una reforma tributaria que, claro, es progresiva, pero tampoco que espanta a los capitales o a los super ricos. Digamos, denos un poquito más para ser más solidarios. Ok, yo creo que eso veremos cómo le va, ojalá le vaya muy bien al neo ministro de Hacienda en Colombia, pero es un ejemplo que yo espero funcione. Y respecto a la pregunta sobre pobreza, bueno, difícil dar una respuesta, como decía Carolina ahí, para responder con criterio uno tiene que tener los datos, ¿verdad? Uno tuviera encuestas longitudinales, sabe quién entra, quién sale, pero entonces al olfato y no en base a los datos, bueno, por un lado uno decir que en un contexto macro donde
posiblemente aumente la pobreza, pucha, va a ser difícil, si uno cayó, va a ser difícil salir. Y también ver en qué grupo de población está más en riesgo de tener dificultad a salir. Y yo pienso, por ejemplo, me preocupa mucho en la región los jóvenes, porque los jóvenes que ya sabemos que muchos no completan la secundaria, con lo que pasó con la educación, muchos salieron y no volvieron, y sin ni secundaria insertarse en el mercado laboral, eso va a ser muy complejo en condiciones buenas. Son los jóvenes, las personas migrantes que también viven en la informalidad, entonces es muy compleja para ellos, y como hablamos de las mujeres, entonces ahí veo dificultades. Y también había una pregunta sobre educación. Me gustó de Ricardo su optimismo y su cheque, el lado de las oportunidades. Me gusta eso desde la política pública, pensar en la oportunidad y ser optimista, pero también destacar que en pandemia todo lo de la teleeducación funcionó mejor para niños. Digamos, yo me temo que se haya ampliado la brecha entre los niños que van al sector privado y a la escuela pública, los cierres, por cuanto haya habido una respuesta, costaron mucho para los niños más vulnerables, que digo, cuando hablo de hacinamiento, significa que no tienen ni el espacio para estudiar tranquilo, no tiene tu PC bien conectado con el Wi-Fi, tiene que compartir el celular con la mamá y conectarte un rato a clase. Entonces, la brecha me temo que se hayan ampliado, entonces ahora tenemos que pensar cómo con la vuelta, sea toda presencial o híbrida, volver a cerrar brechas y que la educación pública sea universal y de calidad. Después, quien quiere elegir otra educación, ok, pero enfoquémonos mucho en eso. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Simone. Otra vez, bueno, son las fallas de la red. Bueno, ojalá que no se paralice nuevamente. Ricardo, para cerrar tus últimas apreciaciones, igual 5 minutos, por favor. Gracias, Marco. Sí, gracias a Carlos también por los comentarios. 4 cosas muy puntuales. Quiero empezar con la pregunta que hace Lenin respecto a si la educación fue en pandemia con la tecnología fue una oportunidad positiva o negativa. Yo creo que fue la única salida que se montó. Hay que transformarla en oportunidad, pero adelantarnos a hacer un balance y una evaluación es apresurado, más allá de los ejercicios econométricos o psicométricos que se podrían hacer para darnos cuenta de las fallas que ha ocasionado la pandemia, ¿no? Porque además la situación es muy compleja. Simone hacía mención a la brecha entre lo público y lo privado, que sin duda se va a ver afectada y se va a ver agrandada, pero no solo en el sentido que a lo privado le vaya mejor que lo público, sino que en algunos casos los privados están muy por debajo de lo público en países donde hay sistemas paralelos, porque hay mucha educación privada de baja calidad y por lo tanto son los que se han visto más afectados porque inclusive cerraron, porque la situación económica de las familias impedía que puedan pagar las aranceles y las pensiones. Entonces el tema es complejo y es por eso que hay que buscar una salida a partir de eso y ver si la tecnología nos ayuda a efectivamente a cortar estas brechas, ¿no? El segundo punto tiene que ver con la pregunta de Marcos, y acá me voy a poner un poquito el sombrero de ministro durante la pandemia. No solo para decir que creo hubo una colaboración interesante entre ministros, yo hablaba seguido con muchos colegas en la región para ir viendo cómo se iban tomando las decisiones, si abríamos las clases como en el Perú, primero en las zonas rurales y luego en las zonas urbanas, o aquellos que tenían problemas porque habían abierto prontamente las clases, pero había un gran ausentismo porque había mucho temor en las familias y no iban, respecto de aquellos que buscaban discutir no solo con los ministros de Educación, sino con los ministros de Salud, para ver cuánto las determinantes sociales de la salud impactaban o no en el regreso a las clases, si el enfoque que se tomaba era un enfoque de contagio comunitario o no, y todo eso mediado por la cooperación internacional. Lo que quiero decir es que
La buena noticia es que creo que hubo una buena cooperación, un buen intercambio, independientemente de las decisiones que posteriormente cada país tomaba porque obedecen a razones y criterios distintos. Y los otros dos puntos tienen que salirse un poco del tema educativo, aunque están relacionados, y es que creo que una de las cosas que nos debe dejar la pandemia como gran aprendizaje para la protección social, para los servicios universales como la educación o la salud, para los focalizados, es que en América Latina aprendimos más rápido a reducir la pobreza que a reducir las desigualdades. Y creo que esa es una gran lección que hay que tener por delante. Solo reduciendo pobreza la situación no mejora, porque ante cualquier eventualidad o ni siquiera eventualidad, el tema se vuelve durísimo. Y el cuarto y último punto tiene que ver con el papel del Estado durante todo este proceso. Lo positivo, la buena noticia es que los estados respondieron en la medida de sus posibilidades y con errores, pero respondieron. Sin embargo, y esto basado en que habían profesionalizado cada vez más sus diseños de políticas públicas, habían profesionalizado su burocracia, se habían incluido perspectivas tecnocráticas en la hora del diseño y la implementación de las políticas, y eso contribuyó de alguna manera a que la situación pueda sostenerse, aunque de forma precaria en la región. Pero eso también viene acompañado con una mala noticia, y esa es la otra gran aprendizaje respecto del papel del Estado. Y es que se ha demostrado que se puede trabajar de manera rápida en momentos excepcionales y no en momentos regulares. Y entonces hay el riesgo de saber que incluso se puede funcionar en esa precariedad y no mejorar. Y por lo tanto, esta idea de Carolina de no volver a lo mismo, al 19 como si no hubiese pasado nada, también tiene que ver con la acción pública y la función pública. Es decir, no porque hayamos vivido en situación precaria saliendo de la mejor manera posible, significa que podamos seguir manteniendo el funcionamiento del Estado de una manera precaria en la región. Muchas gracias, Marcos. Muchísimas gracias a ti, Ricardo. De igual manera, Carolina Trivelli, muchísimas gracias. Simone Cecchini, muchísimas gracias. Carlos de los Ríos, a ti también por los comentarios. A este cierre de Ricardo, además. También queremos agradecer al público que nos acompañó en esta cuarta mesa. Esperamos seguir contando con la participación de ustedes en este seminario. Perú y América Latina en tiempos de pandemia, desigualdades, salud pública y poder. Y los invitamos y los esperamos en la siguiente conferencia de las 7 de la noche, ahora en breve, titulada La reconfiguración del Estado post-pandemia, límites y posibilidades. Con eso damos por concluido esta cuarta mesa. Un abrazo a todos, a los panelistas y a nuestro público. Nos vemos pronto.